Siendo las 12:06, se abre esta sesión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para comenzar, antes de partir, vamos a saludar a los consejeros presentes: don Gustavo Villarroel, Eligio Montesinos y quien preside esta comisión, quien habla, don Benjamín Infante. Vamos a saludar a quienes nos acompañan de parte del CIEP: Andrea Fessel, directora ejecutiva; Jaime López, subdirector de Asuntos de Administración y Finanzas; Brian Reed, subdirector de Investigación; Claudio Herrera, subdirector de Vinculación con el Medio; Sergio Hidalgo, jefe de Finanzas; Natalia Peña, jefe de Personal; y don René Soto, analista. También nos acompañan distinguidas autoridades como Gabriela Olivares, ¿cierto?, Seremi de Ciencias, Tecnología e Innovación; César Peirín, coordinador territorial de dicha Seremi; y Héctor Arelluna, asesor de política pública también de la Seremi de CTCI. El único tema que tenemos en tabla es la aprobación del financiamiento, presupuesto, funcionamiento año 2026 de la Corporación Regional de Aysén de Investigación y Desarrollo Cooperativo, Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, por 1.599.705 pesos. Expone Andrea Fessel, directora ejecutiva del CIEP. Así que, bueno, entiendo que va a exponer don Jaime, así que sin más preámbulo, damos inicio a la presentación. Bueno, muchas gracias, presidente, muchas gracias, consejeros, Seremi, colegas y apoyo desde el gobierno regional. Venimos después de un trabajo de varias semanas, meses, digamos, trabajando este presupuesto. Estamos contentos, esperamos que sea una propuesta que les parezca razonable y que podamos continuar trabajando con el apoyo de ustedes. Vamos a avanzar con una presentación breve de los primeros aspectos que consideran este nuevo presupuesto y los pequeños ajustes que ha tenido y que fueron discutidos con la parte técnica. Por favor, Jaime. Muchas gracias, directora. Gracias, presidente. Gracias, señores consejeros. Efectivamente, la presentación que hacemos hoy día es el resultado de un proceso ya de 2 meses, en el que estuvimos en 2 oportunidades acá presentando primero el balance de lo que ha sido la gestión del CIEP durante el año 25 y los desafíos 2026. Algunos de ellos los vamos a reproducir, pero no en el detalle que se hizo en las otras comisiones, para no aburrirlo, porque sería explicar lo mismo. Y contextualizar esto más bien en el esquema del presupuesto, que parte por una definición de una restricción presupuestaria que tiene el gobierno regional, en la cual el gobernador y su equipo nos encargó hacer todos los esfuerzos necesarios para hacer más eficiente el ejercicio presupuestario y no presentar nada que se escapara de lo que pudiera, dentro de un marco razonable, expandir demasiado el presupuesto. Partimos con bastantes restricciones, sin embargo se fueron sumando algunas cosas que fueron dando forma a lo que hoy día está acá. Luego esto se presentó a Ariplade, quien hizo bastantes observaciones, todas razonables y entendibles, que nosotros por supuesto soslayamos, las volvimos a presentar y finalmente nos dieron la posibilidad de venir a presentarle a ustedes hoy día, con la aprobación técnica de este presupuesto por parte de Ariplade, presentarle a ustedes para la evaluación política correspondiente. Tengo que actualizar básicamente que hoy día el CIEP, y para el ejercicio 2026, se mantiene con la misma estructura organizacional que trabajó durante el año 2025. Esto es, tiene un directorio en el cual la presidencia la ejerce Camila Reyes. Tenemos 3 directores que representan al gobierno regional, que es don Néstor Mera, Jimena Solís y don Carlos Díaz. Tenemos una representante de la Universidad de Concepción, que es la señora Andrea Rodríguez; un representante de CEPES, don Carlos Vial; una representante de ANID, que es la señora Susana Celis, por supuesto que actúa desde Santiago; don Luis Pardo, de la Universidad Austral de Chile; y don Gabriel Núñez, de la Universidad de Aysén. Este es el directorio que sesiona regularmente en sesiones que más o menos se dan cada 2 meses.
este año aquí en esta misma sala, en el mes de diciembre, a propósito de la elaboración del presupuesto y la autorización del presupuesto que tuvo que hacerlo el directorio antes de presentarlo acá al GORE y a este consejo. Se hizo la asamblea, en este caso ordinaria y extraordinaria de socios, en la cual se presentó el balance del año 2024 y la gestión presupuestaria 2025, que fue aprobada por unanimidad en esa instancia y nos permite estar hoy día con esta presentación. La estructura organizacional que tiene el CIEP no es muy compleja, tiene una dirección ejecutiva a cargo de la señora Andrea Fesser, tiene un asesor jurídico, para estos efectos don Eduardo Vera Vandersleven, que está contratado con honorarios en forma de requerimientos, básicamente para la evaluación de los contratos, de los convenios y la gestión y aprobación de las actas correspondientes de la sesión de cada directorio. Luego hay 3 subdirecciones, una subdirección administrativa que tiene bajo su cargo, que son básicamente personas, una unidad de finanzas, el jefe de finanzas, una unidad de personal, está la encargada de personal, que pretendemos que avance una conceptualización de gestión de personas, más que de personal, una unidad de logística y una unidad de informática. Insisto, estas son más que estructuras grandes, son prácticamente personas. Después tenemos una subdirección de vinculación y transparencia, donde tenemos un profesional periodista y el subdirector correspondiente, que están aquí presentes, don Claudio Herrera y don Claudio Díaz, y una dirección científica, que ahí ya está el grueso del personal del CIEP, del orden de 40 personas que componen el músculo de investigadores de la corporación, que se distingue entre investigadores propiamente tal residentes y reconocidos por ANID y profesionales colaboradores, más o menos en una relación de 20 investigadores y 15 o 16 profesionales con magíster, colaboradores de la investigación. El gobierno regional, que es uno de los entes que financia el funcionamiento del CIEP, aporta prácticamente el 60% del financiamiento y que involucra en general 38 trabajadores, de los cuales está el subdirector ejecutivo, los 3 subdirectores que ustedes vieron, 15 investigadores residentes y 19 profesionales y técnicos de investigación. Administrativos prácticamente hay 5 que están hoy día financiados por este presupuesto. Aquí les quiero representar, este es un mono que es bien importante porque da cuenta de la presentación que se hace hoy día. En grande está el 2026 y ustedes ven que tenemos en gastos en bienes y servicios de consumo, esto estamos hablando el arriendo de la oficina, el pago del combustible, de la calefacción, de todo lo que significa para los efectos del sistema público o la contabilidad gubernamental en su título 22, está representado con un 23% del total del presupuesto. Si ustedes se fijan, respecto al año 25, aumentamos en un 3%. Y eso lo voy a tener que explicar. Y desde el punto de vista de nuestra gestión nos parece muy bueno, porque está muy comprimido, está muy abultado el gasto, porque, bueno, nuestro giro de negocio es la contratación y tener disponibilidad de científicos. Y por lo tanto se nos va la mayor parte del recurso en financiar recursos humanos. Está bien, pero quedábamos muy apretados y este año tenemos una pequeña holgura. Dado eso, tenemos, como ustedes ven en la representación gráfica, que ahí pasamos del 77% de la proporción de gasto en personal a un 74%. O sea, en la configuración del presupuesto disminuyó la proporción de gasto en personal y aumentó la de bienes y servicios de consumo. Ya voy a explicar la razón de ese aumento. ¿Cuáles son las características que tiene este presupuesto? Las características fundamentales para la consideración de los señores consejeros. Primero, no hay expansión de contrataciones para el año 2026. Eso, no hay ni un cargo nuevo. Para el personal que hoy día está en la dotación, se acordó y se negoció y estuvimos con tigres afloja para allá, para acá, eso fue lo más largo. Finalmente, el incremento basal planteado hoy día, todavía en proceso de negociación por ANEF y el gobierno central,
No, por el gobierno central, básicamente de la mesa del sector ANEF público. y la mesa del sector público todavía no tiene un corte, pero si no presentábamos el presupuesto la semana pasada con una definición concreta, íbamos a pasar a discusión en marzo y eso era fatal para nosotros porque no teníamos ninguna posibilidad de tener remesa, ninguna posibilidad de pagar sueldo en enero y febrero. Entonces acordamos y negociamos con el jefe de DIPLADE presentar este presupuesto con lo que hay. Y lo que hay, también definido para el gobierno regional, es un 3,5%. Esto es respecto a las remuneraciones del personal, ¿ya? Porque dentro del presupuesto tuvimos que considerar algunos cargos adicionales que nos exige la ley. A partir de agosto aumenta el aporte patronal para efectos previsionales y eso tuvimos que proyectar. Entonces hay un incremento del 3,5% en remuneraciones, hay un incremento de un 4,5% en bienes y servicios de consumo, básicamente determinado por el IPC y por el fuerte impacto que tiene esto en el volumen de gastos que tenemos en combustible, calefacción y energía, que impacta un poco más que el IPC en la región en particular. Entonces tuvimos que proyectarnos con ese 4,5%. Las expansiones reales, y aquí está la diferencia y por eso crecimos un 3% en el gasto del subtítulo 22 para el año 2026, es que se nos autorizó 30 millones para un plan de medios. Un plan de medios que permita, a través de la prensa escrita, radio, televisión, redes sociales, hacer una mejor difusión del trabajo que hace el CIEP y de su vinculación con las políticas y la estrategia de desarrollo regional. Ese es el mandato que tiene ese plan de medios para ejecutarse con 30 millones durante el año 2026. Y también porque se incorporan por una sola vez dos partidas presupuestarias que tienen que ver con eventos que se desarrollan este año. 50 millones para el Congreso Internacional IUFRO que se hace en marzo y 5 millones para el Congreso Futuro que se ejecuta durante este mes. El Congreso Internacional IUFRO, como ustedes ya saben, es un congreso forestal internacional que tiene proyectado y tiene harto movimiento ya una convocatoria de más de 300 profesionales de todo el mundo. Hay mucho interés de parte de los distintos investigadores internacionales de participar de este congreso. Nos interesa y también el gobernador nos expresó su interés de que esto tuviera un alcance de proyección de la imagen de lo que es la región en el contexto de la preservación de los recursos naturales, del trabajo que se hace a nivel de la conservación de los bosques y también de la vinculación con la comunidad, impactando de hecho en el nivel hotelero, en lo que va a ser la gestión de actividades turísticas, etc. Así que ahí quiero que expresarles que el aumento del gasto proyectado en el subtítulo 22 bienes y servicios de consumo tiene que ver fundamentalmente con estos tres elementos: un plan de medios, Congreso Internacional IUFRO y Congreso Futuro. Así las cosas, en el subtítulo 21 de gastos de personal, tenemos que del total del presupuesto que se está pidiendo, que son 1.599 millones en total, estamos solicitando 1.185 millones de pesos, que representa un incremento porcentual respecto al año 25 de un 6,9%. ¿Por qué es un 6,9% si negociamos el 3,5% de incremento de las remuneraciones? Fundamentalmente porque tenemos que a contar de agosto subirle a todos un 3%, o sea, no subirle, sino que adicionarle un 3,4% de aporte patronal de acuerdo a la ley. Tenemos que este año, además, de acuerdo a las políticas autorizadas desde el año 24 de evaluación de los investigadores, hay una investigadora que durante el año 25 pasó a la categoría superior de investigadores, tanto por sus publicaciones, sus evaluaciones, y le corresponde un cambio de remuneraciones llegando al nivel más alto y por lo tanto también impacta sobre ese 6,9%. Y porque ahí también está considerado el aumento del gasto en viáticos, que ustedes ven ahí, que son del orden de 8 millones de pesos. El bono de movilización se mantiene tal cual, sin incremento ninguno. Y eso, ahí están explicados, ¿cierto?, los impactos. Ustedes ven ahí que el aporte del empleador sube bastante, un 24,1%.
Comportamiento respecto al gasto en remuneraciones que ha tenido el CIEP es este. Desde el 2023, el año 2025, se empieza a levantar un poco más la curva por la incorporación de dos nuevos cargos, que fueron el encargado de finanzas y la encargada de personas, que son las dos personas que me acompañan hoy día, más ya el financiamiento de un cargo adicional de investigador durante el año 2026. Eso, más las leyes sociales, han gestionado esa inflexión de la curva en materia de gastos en personal. Bueno, perdón, y esta es una de las razones por las que, para no acentuar más en el acuerdo y negociación con el gobierno regional, no se contrata a nadie más durante el año 2026. Subtítulo 22 viene servicio consumo. Ustedes saben, están los textiles, combustibles, materiales de uso y consumo, arriendos, etc. En la composición y en el comportamiento entre el año 25 y el año 26, textiles y vestuario parece que una baja importante, porque en la negociación que hicimos con DIPIR y la administración GORE nos dimos cuenta de que habían algunos ítems que no se ejecutaban de la forma en que estaban proyectados, que era principalmente la adquisición de vestuario. Así que ese ítem lo eliminamos, se mantuvo solamente la adquisición de calzado de seguridad. En materia de combustibles, 4,5%, materiales de uso y consumo un 7,1%. Ahí el incremento es por lo que significan algunos implementos que tienen mayor tiraje y que el año pasado no alcanzamos a cubrirlos con el porcentaje, y ese 7,1 es redistribución de otros ítems que bajamos, como el de servicios técnicos profesionales y también del mismo textiles y vestuario. Después viene servicios básicos 4,5, luz, agua, gas, etcétera. Mantenimiento y reparaciones también lo mismo, que básicamente son el camino de acceso al sector de Baguales, mantenimiento de las calderas, del equipamiento científico del Centro Científico Baguales, etcétera. En materia de publicidad y difusión, bueno, aquí tuvimos un incremento de un 366%, porque habitualmente nuestro presupuesto no superaba en los temas de publicidad, de impresión, más de los 8 millones de pesos, 7 millones y tanto, y ahora se le agregó estos 30 millones de pesos que corresponden al plan de medios, que están ahí están metidos. Los 30 millones del plan de medios que les comenté corresponden a ese incremento del 366%. En servicios generales, el aumento del 117% tiene que ver con el incremento de los 50 millones del Congreso IUFRO y de Congreso Futuro. Ahí están metidos, porque dentro de la apertura de servicios generales está la asignación específica de compra de servicios de producción y de eventos, que es lo que más se va a requerir para efectos de estos dos congresos. En los servicios financieros y de seguros aparece un 300%, porque ahí redistribuimos de estos otros ítems que bajan y le aumentamos, fundamentalmente porque adquirimos ahora en diciembre una camioneta producto de la reitemización del presupuesto 2025, y esa camioneta requiere seguro. Así que le proyectamos el seguro. Aparece un 300 millones, pero en definitiva le agregamos 2 millones de pesos más para poder pagar el seguro de la camioneta. Por eso aparece como tan abultado, pero son 2 millones en seguro. En los servicios técnicos y profesionales rebajamos principalmente lo que correspondía al desarrollo y ejecución de estudios, puesto que estamos ya en marzo terminando la planificación estratégica, está en ejecución, se pagó gran parte de la planificación durante el mes de diciembre del 2025, y lo que nos queda son mantener los contratos que hay, que son fundamentalmente la asesoría jurídica, así que decidimos rebajar ese ítem. Y en la idea de mantener una mayor eficiencia del uso de los recursos humanos, consideramos que podíamos permitirnos esto de rebajar este ítem, que no es poco, es significativo. En las prestaciones de seguridad social no hay ninguna variación, se mantienen los 45 millones, que corresponden fundamentalmente al pago de eventualmente indemnizaciones y finiquitos. En lo que es bienes y servicio de consumo, el comportamiento desde el año 24 tiene exactamente la misma pendiente, o sea, esto es un presupuesto bastante de continuidad. Sin embargo, hay una pequeña inflexión a considerar entre el 25 y 26, que tiene que ver con estos ítems, que no son tampoco una cuestión tan grande, son básicamente 80 millones de expansión de los 1.400
400 millones originales que tenía el CIEP. El subtítulo de fondo de reserva, como ya vieron, no tiene expansión y fundamentalmente el que nos permite la gobernanza a través de la evaluación de desempeño o eventualmente incumplimientos contractuales, cosa que hemos aplicado este último mes. Se generaron finiquitos para efectos de mejorar la performance de la corporación. El comportamiento de la gráfica es ese porque esto no tuvo nunca respaldo, sino a partir del año 2024 que se empezó con este fondo de reserva para poder aportar a la gobernanza. Y antes la verdad es que no teníamos ese recurso, y más bien había una utilización de los pocos fondos que habían de ingresos propios para poder hacer esta gobernanza. Con este presupuesto, ¿cuáles son los desafíos estratégicos que se plantea el CIEP tanto en su proceso de planificación estratégica como en lo que tenemos que comenzar a trabajar durante el año 2026? A marzo debemos concluir el proceso de planificación estratégica del año 26 al 31, que va a definir los nuevos indicadores de gestión de la corporación, que tiene que incorporar los nuevos desafíos y alcances de la actuación científica, tanto la definición de nuevas líneas que vayan solicitándonos tanto el gobierno regional como los actores que se vinculan a través de su directorio. Hay temas ahí como ejemplos, el tema de glaciología, reforzar las áreas de turismo, ver el tema de lo que pasa con energía, en aquellos aspectos que no alcanzamos a tratar o a profundizar en los proyectos ya terminados de estudio del año 24 al 25, que ya están todos terminados, pero que proyectaron ciertos requerimientos adicionales. Entonces hay una serie de elementos de orden estratégico que hay que proyectar a través de nuevas líneas de trabajo. El segundo elemento no menor es diseñar e implementar un nuevo modelo de funcionamiento y financiamiento al 2031. ¿Por qué funcionamiento? Porque a la luz del acontecer nacional y las nuevas regulaciones laborales, tanto de protección de los trabajadores como de supervigilancia y de fiscalización del funcionamiento de las corporaciones al amparo de financiamiento público, estamos obligados a generar un modelo de funcionamiento que desarrolle una política de recursos humanos para la utilización adecuada y correcta de los beneficios que entrega la ley, como la conciliación familiar, como el teletrabajo, que tienen que pasar a un proceso de regularización y accountability que sea fácil de entender por los actores que financian la corporación. Y en materia de financiamiento, porque las políticas nacionales en materia de financiamiento han venido cambiando, lo más probable es que sigan cambiando, hacia distintas áreas de desarrollo con las universidades y con áreas de desarrollo industrial que requieren apoyo desde la ciencia aplicada. Por lo tanto, el CIEP tiene que mirar esto, estudiarlo y definir nuevos modelos también de cómo acceder a financiamiento distinto. Esto también ya lo estamos trabajando y se presentó aquí en su momento con la directora nacional de ANID en la convocatoria anual de socios que se hizo en diciembre. También como desafío la evaluación del proceso de jerarquización de los investigadores, de los profesionales y sus efectos en las remuneraciones futuras, en el marco de un diseño e implementación de una política de gestión de personas, que debe priorizar todo este marco regulatorio nuevo en la accountability y el aporte que hacen los distintos actores científicos a la productividad del CIEP, tanto por nuestra propia planificación como por los requerimientos del entorno político. Cuarto punto, avanzar en un proyecto de consolidación de infraestructura propia. Hay distintos ofrecimientos que tiene el CIEP, tanto del gobierno regional, como también los hay desde la delegación presidencial a través de bienes nacionales, y esto tenemos que potenciar un trabajo que nos ayude a sacarnos el gasto de arriendo y poder consolidar una infraestructura propia que sea un aporte más de infraestructura a la región. Y finalmente, elaborar una política y sistema de gestión de información, tanto de la producción científica como de la gestión administrativa. Y esto no es solamente pensar en un sistema de información, sino que en la obligatoriedad que tiene el CIEP de constituirse en un repositorio de información, no solo de informes, sino que también, y muy relevante, que es lo más difícil, de la gestión de la información de campo. Hemos estado avanzando en eso a través del desarrollo de un geoportal
que visibiliza el trabajo del CIEP hoy día, que se pueden mirar los estudios, o lo del otro día en la presentación que se hizo de los 9 estudios, perdón, de los 5 estudios de energía, algo se miró de esto, pero nos falta mucho desarrollo de la política, del modelo, para poder tener este repositorio, que en definitiva, cuando los organismos vinculados a la corporación requieran de información, incluidos los actores ciudadanos, tienen derecho a tener acceso a las mediciones, a la evaluación de las variables que determinan los distintos estudios de lo que sea, para desarrollar estudios comparados, por ejemplo, en retrospectiva longitudinal. Si alguien quisiera evaluar lo que se hizo en glaciología o en estudio de cuencas durante el año 2017 o el 2009, tienen todo el derecho a pedirnos la data de campo, para poder hacer esos estudios comparados. Y eso requiere de un repositorio que hay que ir trabajando, ¿ya? Y eso no está. No está. Y nosotros asumimos como un desafío y una gran debilidad. Buenas tardes, Omar. En definitiva, el presupuesto 2026, queda configurado con 1.599 millones que se están solicitando al gobierno regional, que incorpora este incremento del 6,4% en gastos de personal, con todos los descriptores que ya le di de por qué aumenta un 6,4%. La expansión de bienes de servicio y consumo, que aparece con un incremento del 23% por las actividades extraordinarias, ¿cierto? Y por una sola vez, que se financiarían este año, y las prestaciones de seguridad social, sumando un total de requerimientos de 1.599 millones. En lo comparado, esto es en la columna de la izquierda, año 25 y año 26. O sea, prácticamente estamos incrementando o solicitando un incremento de 150 millones de pesos, en cifras redondas, de lo que sería el presupuesto 2026. Propuesta para este Consejo es poder apoyar la aprobación del financiamiento para gastos de funcionamiento del año 2026 de la Corporación Regional de Investigación y Desarrollo Cooperativo, por un monto total de 1.599 millones. Quedo disponible para las preguntas de los señores consejeros. Muchas gracias, don Jaime. Muy completa la presentación. Gracias también a don Omar por venir raudamente ante el llamado, ¿cierto? No sé si los consejeros presentes tienen alguna pregunta, algo que abrir. Sí. Don Gustavo Villarroel. Bien, reiterar el saludo a todos los presentes, agradecer la presentación, muy clara, muy precisa. Compartir de que efectivamente el trabajo presupuestario que ustedes desarrollaron acá se enmarca precisamente dentro de los ajustes que como gobierno regional, tanto el Ejecutivo como el Consejo Regional, hemos venido también trabajando desde noviembre y diciembre a raíz de ciertas restricciones y un poco en la propia planificación que hacemos nosotros para cada año, para el año siguiente, en términos presupuestarios. Así que yo creo de que los porcentajes de aumento que aparecen en alguna de las glosas o ítems están dentro de ese marco. Eso es lo primero. Lo segundo, me parece muy interesante de que efectivamente ustedes consideren ahí esta designación de fondos también para un buen programa de difusión o plan de medios, como le llaman. Yo creo de que para quienes llevamos años en estos temas y conociendo el trabajo que se ha desarrollado, creo que todavía ahí, dentro del concierto nacional principalmente, y por qué no decir también internacional, nuestro centro de investigación todavía tiene un déficit respecto a conocernos, primero que existimos, segundo lo que estamos realizando y tercero, digamos, efectivamente, qué estudios estamos desarrollando, cómo compatibilizamos, cómo compartimos, cómo intercambiamos a nivel de investigadores, científicos, etc. Así que me parece a mí que es clave. Hoy día es absolutamente necesario tener presente estos temas de difusión. Y lo último, ya una pregunta concreta, Jaime, mencionaste ahí el tema de los arriendos, destacando lo de la camioneta. Pero también, ¿qué otros arriendos hoy día estamos teniendo como fijos y que están incorporados en este presupuesto? La camioneta se adquirió
esa camioneta se adquirió producto de un reitemizado porque como el año pasado no se utilizaron fondos para el pago de remuneraciones, principalmente de la dirección ejecutiva, de la subdirección administrativa por un periodo, se acumuló una cantidad importante de recursos. ¿Te aprovechó ahí? Por lo tanto, nosotros lo que hicimos, yo lo primero que hice fue, oye, esta cuestión no podemos llegar a fin de año y devolver plata. Entonces, claro, pero no era tan fácil porque eso tenía que pasar por una aprobación técnica que tenía que tener una evaluación y teníamos muy poco tiempo. Contamos con el apoyo técnico-político del gobierno regional y se hizo el reitemizado y alcanzamos a comprar la camioneta la semana pasada. Así que eso es parte, hoy día el CIEP tiene una camioneta, la que tiene las otras dos, una es del año 2014 y la otra del 2017, y la verdad es que están bastante malas condiciones. Así que hemos incrementado el patrimonio del CIEP en ese sentido. Respecto a los arriendos, sí ocurre que nuestro principal ítem de arriendo está en el edificio de Moraleda, que están las oficinas de administración. Sí. Tenemos arriendo de embarcaciones, cuando se hacen estudios, que hay que a veces arrendar en las embarcaciones. Pero ahí tratamos de gastar fundamentalmente el aporte que hacen los proyectos, porque los proyectos traen plata a eso. Claro. Entonces tratamos de gastar esos recursos fundamentalmente. Nosotros tenemos un ítem bastante chiquitito, no me acuerdo, me puedes recordar tú, pero debe ser del orden de 10, 15 millones que tenemos parriendo. Y una embarcación, una lancha, para salir a recorrer, buscar una muestra, Pues, 20 millones. Claro. El día, un millón, Entonces, un millón. pues sí, el tema de los arriendos pero como gestión son las oficinas de las dependencias. de moralidad, las embarcaciones y los vehículos que eventualmente se arriendan para hacer alguna actividad especial, que eventualmente no alcance por lo que teníamos, que eran las dos camionetas. Y yo diría que eso es lo que arrendamos, o sea, no tenemos más arriendo en la corporación. Pero sí es importante, y por eso planteamos como prioritario el tema del desarrollo de infraestructura, que, por ejemplo, nosotros tenemos la convicción de que para avanzar en un nuevo modelo de financiamiento necesitamos vender servicios. Y para vender servicios, el laboratorio que tenemos en Baguales se quedó chico y no nos da para acreditarlo. Para poder vender servicios tengo que tener acreditado mi laboratorio. Y si no lo tengo acreditado, necesito tener espacio. Entonces tengo que hacerle espacio a Baguales para que amplíe el laboratorio y las oficinas donde están los residentes, las oficinas de reunión y todo lo otro, tratar de sacarlo a algún lugar. O eventualmente donde podamos tener un edificio propio, llevar el laboratorio para allá. Todo. O sea, y por eso es un tema de largo plazo. Pero lo primero, para el año 26, ya que tenemos ofertas de bienes nacionales, ya que tenemos ofertas de distintos actores, tomar esas propuestas, elaborar un proyecto que nos permita avanzar en esa línea. Me parece. Ok, gracias. Gracias, don Gustavo. Don Elige. Sí. Igual agradecer la exposición muy clara, muy clarita. Rescatar un par de cosas. Se habló de un ejercicio eficiente y transparente y sacarle productividad a los recursos. Así es. Eso lo encuentro. Y esto estaba conjugado con el gobierno regional, con el gobernador y el equipo que está mal. Porque estamos con estrechez económica. Se ha ido por todo. Entonces, bajo esa premisa, bien. Lo otro, plan de medios, también ratificar lo que dice aquí Gustavo. Yo partí con lo he dicho tantas veces, lo vuelvo a decir, con el CIEP del año 2005, cuando partió el CIEP, con el gobierno regional, con los recursos. Y ahí se decía y se criticaba por parte de la gobernanza, cuando hablo de la gobernanza hablo de diputados, senadores, intendentes, alcaldes, que a mí me lo representaban. ¿Qué hace el CIEP? ¿Qué hace el CIEP? Aparte de los recursos, porque yo iba a la radio y hablaba del tema del CIEP, que nadie cachaba nada del CIEP. Entonces me di cuenta que ahí había un divorcio entre el CIEP y la comunidad, que de alguna manera se ha ido solucionando, así que mientras más información haya, mejor. Porque es una cosa rara, un poco abstracta, el CIEP, porque el CIEP, vienen los investigadores de Estados Unidos, de Alemania, y también se reclamaba mucho, creo que se ha ido corrigiendo, la investigación aplicada a la región. Aquí hay tanto que investigar, tanto tema. Todos los años están llegando plata. Estoy hablando del tema productivo. Y lo ideal es que el CIEP de alguna manera sea adelante, que se nos viene.
Por ejemplo, llegó el tema de la concunilla que arrasó con la producción en Aysén. Murieron animales, los campos quedaron destrozados. Entonces, y nos pilló poco confesados. Nadie sabía mucho, aparte que ya había llegado aquí el año 2020 aquí a Coyhaique. Pero Aysén no había llegado. Y también le digo, Aysén no había llegado nunca. Nunca. Nosotros somos una familia que llegó el año 25, 100 años. Y el abuelo, el padre y todos dicen, esto aquí no había llegado nunca. Y hay una confusión, y ahí, con una concunilla que estuvo el año 82. El 82 hubo 40 días de cancha, no sé si te acuerdas, del 1 al 40, pero así. Partió en junio y terminó en agosto. Yo me acuerdo. ¿Te acuerdas? Tú eres de Sí. acá. Y ahí hubo una concunilla de la madera que llegó en mayo, me acuerdo que atravesaba las calles. Entonces la gente de campo, muy visionaria, decía, este año va a ser escarcha orche, decía, no sé si te recuerdas. Y yo, wow, yo casi me muero yo, casi me muero, había un 27 grados bajo cero. Yo estaba presente. Entonces, todo lo que estoy diciendo es muy cierto. Yo me fui a alojar ahí y literalmente casi me muero. A las 4 de la mañana tuve que botarme como un saco de papa para que no podía recoger las piernas y salía a trotar afuera. Y entonces esas cositas debieran recogerlas porque esto va a seguir. Será la concutilla, será otra cosa que no sabemos cuál es. Entonces, estar atentos. Que ese nos viene mañana. Eso. Gracias, don Eligio. Yo quería un poco situar la conversación en el punto en el que estamos, ¿no? Estamos en un punto súper particular del desarrollo del CIEP. Como bien decía don Eligio, ¿cierto? Recordar, el CIEP fue una corporación creada en el 2005 en el marco de una estrategia nacional de descentralización, ¿no? Se crearon centros de investigación en todas las regiones del país, ¿cierto? Con el objeto de poder estudiar los ecosistemas de los distintos lugares y así poder tener como políticas para la descentralización fundada en ciencia básica, ¿cierto? De cómo se comportan esos ecosistemas. Hoy día, de ese tiempo al presente, ya después de 20 años, la cosa ha cambiado un poquito. Y es necesario el tránsito de estos centros de investigación hacia ciencia más aplicada, ¿cierto? Y en ese sentido, nosotros como Consejo Regional hemos acordado ese tránsito, la necesidad de ese viraje. Entiendo que el CIEP también ha comprendido esa importancia y está en el proceso de planificación estratégica hasta el 2031, ¿cierto? Que probablemente vayan a salir nuevas líneas de investigación con un enfoque más de ciencia aplicada. Ahí una de las cosas que saltan a la vista a propósito del mismo financiamiento de estudios del gobierno regional, el tema de energía, ¿cierto? Entre otras cosas, ¿no? Que significó más de 1.000 millones, recordamos eso, ¿cierto? La sesión anterior. Entonces, en este momento, digamos, de redefinición estratégica, me parece súper importante que tengamos la flexibilidad para poder instalar las capacidades que necesitemos para enfrentar el nuevo periodo, ¿cierto? Porque ahora estamos definiendo un presupuesto que, bien lo decía Gustavo, básicamente es el ajuste al IPC del presupuesto anterior. Estaba sacando los cálculos del 3% del presupuesto anterior y son más o menos 500 millones de pesos, que es lo que se suma. Entonces, en realidad no hay una variación, o sea, en términos sustantivos no hay un incremento del presupuesto, sino hay un ajuste al IPC. Entonces se mantiene igual. Y por lo tanto, yo creo que es importante que entendamos que en este nuevo acople, por decirlo así, entre el gobierno regional y el CIEP, en el marco de una ciencia aplicada que nos permita a nosotros, como Estado en la región, poder definir prioridades, investigar, ¿cierto? Y anticiparnos a ciertos fenómenos, como decía don Eligio, fenómenos de carácter productivo que generan conmoción en la población, como el tema de la concunilla negra, entre otros posibles. Es importante tener, yo creo que ahí la chuntan súper bien, mecanismos de transferencia permanente, ¿cierto? Que permitan tener cierto como retroalimentación permanente de la comunidad, pero también requiere voluntad del Ejecutivo, y por eso quería que estuviese don Omar, y también del CIEP, ¿no? Pero para poder reorientar los esfuerzos que vienen a continuación. Porque actualmente este presupuesto está en base a las líneas de investigación que existen hoy, que son líneas de investigación en general de ciencia básica, ¿cierto? Que observan el ecosistema de la Patagonia y que no observan tal vez el desarrollo de la Patagonia, ¿cierto? Que sería un objeto distinto que no está hoy día declarado en los estatutos de la corporación. Entonces, ante la eventualidad que a partir de todo este proceso especial que estamos viviendo, que le hemos llamado de gobernanza de emergencia, ¿cierto? ¿Recordarán ahí? Sí.
No, ahora no suena muy, no me gusta mucho porque suena muy parecido a lo que otras personas dicen a nivel nacional. Pero en su momento, antes de que lo dijera otra persona, nosotros habíamos definido, ¿cierto?, esta gobernanza en suerte de emergencia, ¿no?, donde entró don Jaime, entró Andrea también como directora ejecutiva, entraron los 3 directores de parte del gobierno regional, ¿cierto?, que nombramos nosotros como cuerpo colegiado. Así es. Que ninguno de ellos, por cierto, está presente hoy día. Entiendo que don Néstor está hoy día con vacaciones, ¿cierto?, feriado. Pero sería bueno también que la señora Jimena Solí o el señor Carlos Díaz también estén presentes en estas sesiones, porque nos tienen que rendir cuenta a nosotros como cuerpo colegiado de los desafíos que ellos asumieron en el momento de integrarse como directores, ¿no?, que son bastante ambiciosos, que acometer a mayo del 2026 una reforma estatutaria. Así es. No es nada menor. Y también, digamos, algo que yo entiendo que ya ocurrió bajo la administración de don Jaime, ¿cierto?, que el tema financiero, ¿no?, que también nos preocupa harto. Entonces, bueno, para resumir, creo que es importante como el tener esa flexibilidad por parte del Ejecutivo y también del CIEP de una vez que se redefina estratégicamente la corporación a continuación, tomar medidas para poder instalar las capacidades que se requieran para que esa nueva planificación estratégica tenga sustento, porque un poco van a ocurrir estas cosas en paralelo. Nosotros estamos aprobando un presupuesto en base a las líneas que ya existen y no las que se entienden, ¿no? Así que no sé cómo lo ven ahí, no sé, ustedes tal vez lo han reflexionado, me imagino, al momento de un poco de definir un presupuesto en el marco de un proceso de redefinición estratégica. No sé si el Ejecutivo también lo ha pensado. Sí, mira, hay varias cosas en eso. Lo primero es que desde el punto de vista de la gestión del CIEP no es menor que ahora en diciembre se cerraron los 11 estudios que encargó el propio gobierno regional el año 2020. Son 11 estudios muy pesados que generaron una presión de gestión bastante importante. Eso se terminó. Por lo tanto, quedan algunas cosas, básicamente 2 proyectos, que es uno de arqueología y otro que es el de biodiesel, que lo que falta es tratar el decreto, etc., pero como gestión investigativa está hecho. En paralelo, se terminó una etapa del programa PATSER, que es un programa de fortalecimiento institucional de la ciencia. Una primera etapa que, en relación a la que se inicia ahora, tiene 2 elementos que son fundamentales. Yo diría, el fundamental es que se agrega una línea de trabajo que es una línea integrativa de todo lo que se hizo antes. Ahora PATSER tiene que, a través de la línea CAN, que es básicamente una línea que se debe dedicar a integrar la ciencia a la comunidad y a los actores políticos. Ese es como el marco general. Entonces, si terminamos los estudios, que no son pocos, son 11, estamos empezando un nuevo periodo de PATSER con énfasis en la transferencia y en la relación con el entorno. Evidentemente, lo que tenemos que hacer ahora, nuestro desafío, es cómo capturamos de la mejor forma posible las necesidades de las nuevas líneas de investigación y atender los requerimientos que para estos efectos tengan nuestros principales socios, que no solamente son socios del directorio, sino que son socios contribuyentes. Y ahí hay 2. Y lo conversamos con la directora nacional de ANIC y lo hemos conversado con el gobernador, que son y gobierno regional. Y dentro de eso, como marco político, en esta misma mesa, yo me sorprendí muchísimo, siendo nuevo en estas líderes, pero de tanto que se hablaba de la ciencia básica, fue la propia directora de ANIC la que dijo no. La política nacional hoy día, de ANIC, que eran los más conservadores en este sentido, nos dicen, no, ustedes tienen que buscar los espacios de convergencia hacia la ciencia aplicada, porque eso es lo que hay, eso es lo que viene. El FRPD. Claro, entonces, sí, nosotros no solamente queremos tenerla, estamos obligados a tener esa flexibilidad y voluntad. Perfecto. Sí, yo quisiera agregar en un fondo que esto es algo que se viene conversando desde siempre, de cómo en el fondo hacer ciencia es muy caro, hacer ciencia acá en la región es muy cara, porque hay que salir a tomar datos, porque estamos haciendo ciencia en ecosistemas, y salir a medir en el bote, el océano, la montaña, es caro. Y el CIEP es un centro de alto nivel, yo diría que es el mejor centro regional en Chile junto con el CEASA. Pero está sujeto a una fragilidad también, porque las líneas de investigación son 1 o 2 personas, las más grandes, que son interdisciplinarias, agrupan más. Entonces nosotros tenemos que pensar en que el CIEP tiene que moverse hacia instalar capacidades y definir estas nuevas líneas y fortalecerlas, porque en el fondo
la ciencia tiene que ser constante, tiene que ser durante el largo plazo, tiene que ser precisa para que después de esa ciencia básica, tiene 20 años de historia. Estos 20 años de historia hoy nos permiten tener información que van a poder usarse para tomar decisiones, pero se construye en el camino. Entonces nosotros tenemos que ver desde esta planificación estratégica cómo vamos a abordar estas líneas, cómo las vamos a soportar, teniendo en cuenta que CIEP, además del gobierno regional, por ejemplo, este año se acaba de adjudicar, o en el año pasado, el proyecto PATS, el que mencionaba Jaime, que son 3.000 millones de pesos. ¿Qué pone ahí? Entonces, CIEP está en una constante búsqueda de recursos, pero yo creo que desde el gobierno regional también hay que pensar, y su consejo hay que pensar en cómo se proyecta esta, que es una corporación del gobierno regional, y cómo se proyecta de una forma de que la búsqueda de recursos no sea reactiva. Porque nosotros, por ejemplo, los estudios, y se escuchó crítica, nos pasaron los 5 estudios de energía, pero nosotros no teníamos gente de energía. Entonces tuvimos que contratar gente de energía, terminar los estudios de energía y ya no tenemos gente de energía. Claro. Porque no tenemos cómo... Y yo ahora a este equipo de energía le digo que me acompañen al consejo a presentar, que me acompañen aquí a presentar, y lo hacen de buena voluntad, y también en la búsqueda de futuros trabajos y cosas, pero eso no es instalar capacidades. Entonces, yo creo que en la revisión de estas líneas, que tal vez van a resultar líneas más amplias, más interdisciplinarias, tenemos que ver cómo realmente esto se plasma en un CIEP que se fortalezca, no en un CIEP que solamente se recargue administrativamente o de gestión, y que pueda salir de una forma dando respuestas adecuadas, pero para eso se tiene que tener el equipo adecuado. Así que es algo que estamos mirando y para eso más recursos. Realmente, o sea, sí, eso es. Pero en el fondo planteo lo de ANIC, porque efectivamente son 3.000 millones de pesos que también vienen a la región, que se ejecutan en la región. Y la ciencia también mueve recursos, porque se renta el botero, se renta alojamiento. Entonces, a veces uno no piensa que la ciencia aporta lo productivo, pero la ciencia, al invertir en recursos, también mueve el reloj. Sí. Y antes de quizás darle palabra ahí a don Omar, me parece súper importante comprender que, por ejemplo, en este caso de la energía, ¿cierto? Es un desafío que solamente puede acometer el sector público, ¿no? En el sentido de la investigación en materia energética para poder abrir mercados, ¿cierto? Energía que nos permita generar más energía, y la energía, como bien se hablaba en la presentación, ¿cierto? Es la base para hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, yo si tengo energía en el lugar en el que vivo, puedo pensar en tener, por ejemplo, un refrigerador de congelamiento de salmón al vacío, salmón ahumado al vacío, por ejemplo, ¿cierto? Un ahumador de salmón o qué sé yo. Sin energía no puedo pensar siquiera en la posibilidad de producir, ¿cierto? La energía es condición básica para poder acometer otros desafíos, también en términos de desarrollo social, etc. Por lo tanto, está la base de otras cosas. Y yo creo que en términos bien concretos, si por ejemplo quedara la línea de investigación en energía, a partir de esta redefinición estratégica del CIEP, que yo entiendo que más o menos es casi un consenso, al menos del sector público, ¿no? Al menos del gobierno regional, que sería importante avanzar para allá. En ese caso, mi pregunta es bien concreta, porque hay 2 maneras de hacerlo, ¿no? Una manera sería aumentar el presupuesto actual de 1.855, ¿cierto? Y la otra, o 1.499, perdón. 1.599. Gracias, 1.599, se confundieron los 2 números. 1.800 me gustó. Claro, 1.599, gracias. Clarito. O la otra sería redefinir la orientación de esos mismos recursos basales, ¿no? En términos de gasto operacional. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, ahí tal vez don Omar, ahí para la pregunta más directa, ¿cómo lo ven ustedes? Si es que es posible una u otra, suplementar el presupuesto actual en una licitación, tal vez como se hizo anteriormente, pero con la expectativa de que esas capacidades no solamente se exterioricen, sino que queden instaladas, ¿cierto? Con contrataciones directas, o bien ver una modificación presupuestaria en mayo, qué sé yo, que permita aumentar, una vez que también está el tema estatutario, porque claro, con el objeto social que tienen hoy día no pueden acometer estudios de ciencia aplicada, ¿cierto? De desarrollo social, sino que solamente de ecosistema. ¿Cómo lo ven? Gracias, presidente. Saludo afectuoso a los consejeros, a la CEREMI y a las autoridades que lo acompañan. Lo que pasa es que lo primero que hay que hacer, el primer desafío que tiene el CIEP es actualizar su estrategia. Los lineamientos estratégicos que se definan, que obviamente tienen que pasar por un proceso de estudio de viabilidad técnica y que después va a tener que ser aprobado por el directorio,
para que se transforme en un documento de planificación formal. Eso va a generar los lineamientos para la readecuación, si es necesario, estructural del CIEP, que puede venir con un ajuste presupuestario más un suplemento, no lo sé, habrá que verlo en su oportunidad. Puede ser, consejero, algo de ambas alternativas que usted plantea, pero eso lo va a decidir ese trabajo que está ya realizando el CIEP. Ahora bien, el tema energético, claramente que hay un consenso generalizado de que es una necesidad de avanzar en esa línea. Sin embargo, desde la perspectiva en lo personal, hay un tope, ¿ya? Hay un tope de avance, digamos, que lo establece la normativa. Hoy el sistema está concesionado en la generación y la distribución. Entonces, si nosotros vamos a especializar el CIEP en una línea energética, ¿para qué fin? O sea, claramente podemos actuar en Melinca, pensando en energía alternativa y desarrollar proyectos importantes, los sistemas aislados, Tortel, los seis que financiamos nosotros, y quizás para allá podría ser una línea, u otra, trabajar con el Ceremi de Energía, que también ellos tienen instrumentos muy interesantes para establecer sistemas de generación que puedan inyectar energías limpias al sistema conectado, ¿ya? Entonces es factible desarrollar esa línea, pero tiene esa limitante, digamos, que porque al ser el tema ser privado nos deja a nosotros solo la esfera de acción en los sistemas aislados, ¿ya? Y en coordinación con los que son los titulares de esa, los municipios, pero obviamente ellos no se van a negar a un apoyo, a un estudio, a una inversión, digamos. Así que queda sujeto y puede, como digo, puede ser algo de ambas alternativas que plantea el CIEP. Sí, yo también comparto en lo personal que no es que la expectativa del aporte del CIEP en la materia energética, yo creo que ya se hizo bastante con estos estudios y no hay que sobregirarse con la expectativa porque efectivamente tiene esta limitación. O sea, desde el punto de vista de las alternativas de generación, están claramente estudiadas, identificadas y asociadas a otras políticas públicas. En la parte medular regional, que tiene que ver con las centrales de paso, que tiene que ver con los canales de distribución de energía. ¿Dónde podemos aportar? Donde ciertas tecnologías, si efectivamente dan algún resultado en estas localidades aisladas, por ejemplo. También podemos aportar desde el punto de vista de algo que ha estado, de hecho tenemos una reunión en la tarde, de cuál es el potencial mareomotriz que pudiera tener la región para efecto de pensar alguna vez en esa tecnología, si es que es factible. A nosotros no nos corresponde evaluar la tecnología, no es nuestro giro de negocio evaluar la tecnología, pero sí conocer el potencial mareomotriz que puede tener la región para ver si esa tecnología tiene alguna viabilidad. Ese es el rol del CIEP, igual que en materia de contaminación. Nosotros en materia de contaminación, lo que pasa en Coyhaique, lo que pasa con todo lo que estamos viendo en las estaciones de monitoreo, asociado a las variables de análisis de salud, para efecto de la definición de los campos de la materia energética, son relevantes. Pero en ese nivel, no es que vamos a tener la solución del costo, yo creo que eso es difícil. Se entiende. ¿Algún otro comentario, colegas? Yo solamente quisiera enfatizar dos cositas. Uno, que del Fondo Regional para la Productividad del Desarrollo, ¿cierto? Que son los fondos del royalty, que son 7.000 más o menos millones de pesos, del cual el 25% correspondería a investigación. Estudios de esta relación en materia energética son bien pertinentes, ¿no? Segundo, que como usted bien señalaba, don Jaime, el tema de las tecnologías necesarias para poder generar las condiciones habilitantes para el desarrollo y la productividad, que eso finalmente es producir energía, no están acabadas, digamos. O sea, ustedes mismos como corporación presentaron el estudio de biodiesel, que está en estudio, ¿cierto? O sea, al menos los resultados son prometedores, pero falta muchísimo para poder avanzar en poder materializar aquello. Estamos hablando de un potencial de biomasa de 1 millón de toneladas
porque hablan de 50.000, pero el total de la industria salmonera en Chile es de 1 millón. Entonces hay un potencial de concretarse esa tecnología que no existe, ¿cierto? En este momento, es el único estudio que existe de que permite pensar en la viabilidad de ella, el que realizó el CIEP. De ser posible aquello, nos posicionaría como región, y a la industria salmón, por cierto, también, en una posición bastante extraordinaria en términos de ventaja comparativa, ¿no? No solamente de producción de energía, sino también de producción de valor agregado, por el hecho de poder reutilizar, ¿cierto?, la mortandad del salmón, que es tremenda y es un problema gigantesco para la industria. Entonces, yo quisiera ahí hacer como un punto, como no está todo resuelto en materia energética, para nada, al contrario, creo que falta muchísimo. Creo que incluso los estudios del CIEP auguran aquello, que abren ventanas, pero que solamente hicieron esto, digamos, o abrieron un poquito, y que falta muchísimo para efectivamente poder ver afuera y cuáles son las posibilidades que realmente existen en materia de producción energética. Así que yo creo que hay harto que cortar ahí, y los fondos que actualmente dispone el Estado para la investigación, que es el FRPD, y que se definen a partir del Comité de Desarrollo Productivo Regional, donde estamos con Don Eligio, son fondos que tienen visto el tema energético como un tema importante. O sea, no por nada viene del royalty minero. Y ahí vamos a estar. Sí, Bueno, Eso de todas maneras. así ya nomás. Bueno, si no hay más... Adelante, Don Eligio. Muy contento. Solamente retomar lo que decía Andrea. Después de 20 años, ¿cierto?, como historia ya del CIEP a nivel local, ya tener algún insumo para que nosotros tomemos decisiones a futuro. Una cosa no tan exacta ni lo siento, pero de repente el señor del CIEP aquí está diciendo esto, que ustedes van a aprobar esto o van a promover esto. Entonces, eso me gustaría en un minuto decir, mire, en una reunión le traemos esta idea, esto pensamos nosotros, ahora ustedes resuelven, por decir nosotros, pero ustedes nos dicen, porque para eso es la investigación. Este aparatito, ¿cuántos años tuvo porque lo tengamos? Bueno, es parte de lo que hemos conversado ya, Sí, incluso con el gobernador y con Benjamín, de la ya lo idea hemos conversado. de poder estar a disposición Claro. de si el gobierno va a Melinca y cuáles son las temáticas en Melinca y qué ha hecho el CIEP en Melinca, Claro. entregar esa información. Claro. Como digo, en el fondo se ha hecho mucho, pero dentro del contexto regional es poquito. Es poquito, Pero claro. yo creo que con Brian, que aquí nos acompaña, podemos perfectamente pensar en venir en una próxima reunión de la comisión y mostrar cuáles son los estudios que son más aplicados. Por ejemplo, Exacto. ahora hay un trabajo muy interesante con los APR, el agua potable y el Ya. estudio de agua en las cuencas, donde hay APRs que no se sabe cuánta agua tienen abajo Sí. o el riesgo de menos agua, que va en directo política pública con el sector rural. Sí. Sí, Básico. Entonces- hay proyectos de agua potable rural que lo hacen, de repente se dan cuenta que el arroyo, el río, la vertiente, se le secó. Sí. Bueno, hay Sí. Brian Sí, y mucha gente que está en eso. Don Eligio, y ahí está el tema de las comunidades de agua, Claro. que es un tema que en nuestra región está muy pendiente. Existe solamente una comunidad de agua operativa, que en Chile Chico, y justamente son esas comunidades que se tratan de, ¿cierto?, de tener una administración más sostenible del recurso. Hay información, hay que irla entregando, hay que irla conversando, pero el mensaje es que la ciencia es cara. Necesitamos la toma de datos, requiere años, requiere tiempo, requiere terrenos, requiere equipamiento. Eso es algo que también deberíamos evaluar. Sí, Si hay otra alternativa para financiar equipamiento, por decir. Sin ánimo de ponernos el parche ante la herida, sí, aquí hay un tema que es fundamental en esta discusión que se ha generado acá, junto con nuestra planificación estratégica y la posibilidad de aperturar distintas líneas nuevas y responder de mejor forma a los requerimientos de los actores, principalmente los incumbentes como el gobierno regional y ANIL. Un insumo fundamental para nosotros es la actualización de la estrategia de ciencia y tecnología de la región, porque ese es nuestro marco. Sí. Entonces, porque si no cualquier cosa puede ser ciencia, cualquier cosa puede ser prioritaria, pero a la medida que esa estrategia esté actualizada en el contexto de la propuesta política, nosotros, aunque nos guste o no nos guste, tenemos que marcar. Claro. El marco ahí. Oye, Sí, hemos conversado de sí, eso. no, y bueno, y a propósito, comentarles, colegas, que lo comentamos en la sesión anterior de ciencias, pero igual para refrescar la memoria, que sesionó hace poco, principio de diciembre creo que fue, ¿no?,
que sesionó el Comité Regional de CTCI, ¿cierto? El Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y ahí nosotros pudimos renovar, prorrogar, ¿cierto?, la vigencia de la ERI, la Estrategia Regional de Innovación. Pero hasta ahora no tenemos la Estrategia Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Se acuerdan? Nosotros como consejo lo hablamos, creo, en el pleno antepasado. Sí. Y el otro año la idea es poder, ¿cierto? Si no me equivoco, en marzo tenemos ya fechada la sesión del próximo CTCI, comité, ¿cierto? Está propuesta para marzo. Sí, para marzo. De este año, 26. Claro, 2026, sí. Y en esa sesión la idea es poder ya empezar a dibujar las bases, etcétera, para la licitación de la construcción de la estrategia regional de CTCI, que como bien dice don Jaime, va a guiar un poco los esfuerzos de distintos elementos, la política energética regional, entre otras cosas, y también la del CIEP. No obstante, yo creo que aquí es importante entender que nuestra Corporación Regional de Investigación, por decirlo así, el CIEP, pero también lo que está elaborando la Universidad de Aysén a través del FIU, ¿cierto?, van a ser los insumos base de cualquier reflexión en esa materia, ¿no? Y el FIU de la Universidad de Aysén ya tiene en su proyecto, ¿cierto?, ya tiene la estrategia de desarrollo de capacidades de investigación, que dibuja una imagen, digamos, objetiva al 2030, con 2 magíster, un doctorado, si no me equivoco, son 13 carreras de pregrado que dibuja la Universidad de Aysén, y en ese complejo la línea investigativa principal es justamente el tema energético, ¿no? Entonces, porque también nosotros al ser un sistema distributivo, o sea, distribuido de energía, nunca vamos a tener un puro sistema central en la región de Aysén, ¿cierto? Siempre vamos a hacer, o al menos un buen par de sistemas aislados, y tal vez un buen par de sistemas medianos. Hay que mantener esas cosas, entonces también hay un tema ahí de constante investigación y empleo que eso puede ir generando. Ahora, yo, colegas, quería que tomáramos el acuerdo para efectos del acta de lo siguiente, no sé si les parece bien a ustedes también como cierto. Primero, que en marzo de 2026 podemos también citarlo a ustedes, en el contexto también que va a estar sesionando el comité de CTCI, y ustedes pudieran dar cuenta de su planificación estratégica, de los avances que tengan. Me imagino que van a tener resultados preliminares ya, de lo que han comprometido acá, ¿cierto? Los mecanismos constantes de transferencia, que también yo creo que es de particular de interés nuestro, y en mayo, y donde también pueden participar los directores. Creo que es súper importante que especialmente convoquemos a Jimena, a Carlos y a Néstor, al menos uno de los 3, ¿cierto?, que puedan rendir cuenta respecto a eso. Y en mayo de 2026, creo que también es importante poderlo citar nuevamente, porque los directores que nosotros señalamos, ¿cierto?, tienen por misión a esa fecha finalizar la reforma estatutaria del CIEP, ¿no? El trabajo que están haciendo. Claro, y tiene cuestiones como objetivos bien concretos, ¿no? Sí. El cambiar el objeto para que permita la ciencia aplicante, otras cosas, reducir la cantidad de directores, etc. Entonces, tal vez que nos pudiesen rendir cuenta de ese avance en mayo de 2026 también sería bueno, y así lo dejamos fechado de antemano, y nosotros ya sabemos que ciencia, al menos en marzo y mayo, vamos a contar con esas fechas. Programado. ¿Les parece? Sí. Súper. Estamos libres. Tenemos que sacar el acuerdo. Sí, Gracias. Don Sergio, ¿te me ayuda? Claro. Yo al principio, ¿no? Sí. Y listo. Propuesta de acuerdo core. Se propone al Pleno, según lo previsto en el artículo 101 del DFL 1-19.175, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley número 19.175, orgánica constitucional sobre gobierno de administración regional, y la glosa 08 de la ley 21.796 de presupuesto del sector público año 2026, la siguiente propuesta de acuerdo. ¿Se puede yo, no? Aprobar el financiamiento para gastos de funcionamiento del año 2026 de la Corporación Regional de Investigación y Desarrollo Cooperativo, Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, por hasta 1.599.705 millones. Consejero, ¿por aprobar? Para aprobar. Perfecto. Por unanimidad Unanimidad. de los presentes en sala, presidente, se aprueba la propuesta presentada de financiamiento del CIEP. Bien, perfecto. Mañana sería pleno. Ratificar mañana en el Sí. plenario de todas maneras. Una consulta, ¿en el plenario tenemos que presentar nosotros igual? Pues hacemos esta No, presentación. No es necesario. no, presenta la Secretaría Ejecutiva los acuerdos, o sea, al menos la presentación en general. Si quieren estar presentes también Sí. para dar unas Pero palabras, bueno, sí, porque sería bueno. consulta. Vamos a estar Sí, sí vamos o a sí. estar sí.
Sí, no, y seguramente deberíamos también coordinar un puntito de prensa. No hemos hecho ningún punto de prensa de la comisión en todo el año. Yo creo que sería bueno hacer algo, digamos. Los pobres en la ciudad. Disponible, totalmente. Genial. Ahí yo lo coordino con la... Súper, gracias, Gustavo. Consejero, ¿cerramos ya la comisión o no todavía? Sí, voy al tiro. Bueno, siendo las 13:11 del día de hoy, se cierra la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.